¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo y servidor Eduardo Lara de Operación Emprende. Pues bien, aquí estamos nuevamente con ustedes en este día eh, para continuar platicando sobre temas interesantes en el emprendimiento, en la operación y en muchas cosas que tenemos que hacer. El día de hoy vamos a trabajar y vamos a platicar sobre una actividad que, pues cuando se emprende es necesaria, pero no a todo el mundo le gusta, es vender. Y vamos a ver si vender es un arte o vender es una ciencia. Al final sacaremos una conclusión, pero primero definamos qué es vender, ¿no? Vender es, te pueden definir muchas cosas, pero vender es un proceso, ¿ok? Esto es importante que lo entendamos porque, pues muchas veces creemos que vender es nada más entregar y dar un pedido, ¿no? Entonces, vender es un proceso y esto lleva a que hay que tener varias actividades, ¿no? En el proceso de ventas, pues está la prospección, la cotización, el servicio, o sea, el sales funnel nos sirve para eso, porque ahí va el proceso de venta. Ahora, el objetivo de una venta es satisfacer necesidades dando una solución que agreguen valor. Es decir, eh, yo doy capacitación, entonces satisfago la necesidad de capacitar a la persona, pero con la intención de que el valor agregado es que esa gente capacitada produzca mayores beneficios a la empresa. Eh, entonces, el objetivo de la venta siempre es ayudar, lo diría Zig Ziglar en su momento, ¿no? Que vender es ayudar a la gente. Y lo ratificó por ahí en otro de sus libros, Greg Cardona, lo mismo, ¿no? Vender es ayudar a la gente. Entonces, vender es un proceso que sirve para ayudar a la gente, ¿no? Así de sencillo, la definición, por decirle de alguna manera. Aunque bueno, sabemos que es un proceso que nos lleva a situaciones. El proceso lo podemos ver aquí en la pantalla. O sea, empezamos conociendo nuestro producto, nuestra solución, o que el mercado necesita. Vamos, prospectamos en el mercado, hacemos la presentación de nuestro producto, ya sea a través de una cotización, como vimos la semana anterior, o por medio de hoy en día, nuestros productos los podemos presentar en redes sociales, lo podemos presentar en una cantidad de elementos. Eh, tenemos que manejar dudas y objeciones, ¿no? Las dudas son qué hago, qué no hago, y las objeciones normalmente son preguntas que no necesariamente son en contra, sino que, perdón, a esta garganta, sino que el cliente tiene una duda porque algo no lo dejamos muy claro, ¿no? Una objeción es esto y vamos a ver más adelante qué son esas. Cerramos nuestra venta y hay que dar seguimiento a la venta y después ver si podemos volver a iniciar. Y es un ciclo repetitivo. La definición de las ventas, hay muchos gurúes, yo tomé algunas, creo que tres nada más, la definen de la siguiente manera y ahí vamos a empezar, ¿no? Por ejemplo, uno de los viejos, de mi época, Alex Day, define que la venta es decir ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado. Pues es decir, sería mi madre, agarrarte en tus 5 minutos de burro, ¿no? Perdonando la expresión. O sea, decir una palabra de cierta forma en el tiempo indicado. O sea, es una definición de él, le funcionó, tiene muchas técnicas. Al final del día, no, aquí lo importante es entender si es arte o si es ciencia. Otra definición de otro gurú, Jürgen Klarik, dice que la beta es un ejercicio de contacto personal donde hay una alta energía emocional del cerebro. O sea, él lo ve desde el lado de la neurociencia. Y ya una más viejita, de Zig Ziglar, que dice que vender es un estilo de vida. O sea, si se fijan ustedes en estas tres definiciones de ventas, hay ciencia, hay arte y también hay estilo de vida. Entonces,
Pues cuando vemos estas definiciones, y sobre todo que al día de hoy, si ustedes analizan, en las universidades no hay una carrera de licenciado en ventas. Existe licenciado en mercadotecnia o comercio exterior, pero no hay de ventas. De hecho, la única manera de pues tener un documento que vale que eres un vendedor profesional es a través de la norma S104, ¿no? De conocer CEP. Ahí te dice cómo ser una venta consultiva y entonces con ese documento te certifica que eres un vendedor. Pero no hay una definición de ventas como tal clara, ¿no? Lo único que podemos decir es que la venta es un proceso. Eso es vital. Quiere decir que si no logras una venta, eso es bien importante, es porque algo salió mal en el proceso. Partiendo de eso, entonces, vamos a ver si la venta del vendedor es ciencia. Y bueno, hoy en día, ahí podemos ver lo que se llama, de acuerdo a la neurociencia, los códigos reptilianos. Según esto, dice que tenemos ciertos detonadores de la parte reptiliana del cerebro, que es la parte original, que pues es la que maneja todo lo que es la supervivencia, y en función de lo que estemos buscando es lo que vamos a comprar, ¿no? Por ejemplo, los seguros de vida o los seguros de auto, el código reptiliano entraría en lo que es una seguridad de protección. Lo que serían los iPad o los iPhone o cualquier cosa de esas sería la parte de pertenencia, ¿no? Todo lo que sea la parte de finanzas, por ejemplo, entraría en la parte de poder, ¿no? Eh, Todo lo que es experiencias entraría en la parte de exploración, por decir. Entonces, de acuerdo a esto, en el caso de las neurociencias, la psicología, ¿sí? Pues hoy en día tenemos mucha información científica, ¿no? Que nos permite entender varias cosas. Por ejemplo, algo tan simple que yo desconocí hace muchos años, ¿por qué las cadenas de comida siempre tienen que tener el color naranja y amarillo? Psicológicamente ya se encontró que esos dos colores mezclados nos generan sensación de hambre. Yo eso no lo sabía, pero bueno, eso es ciencia. Aparte, hay ciertas palabras, ¿no? En la neurociencia que se dicen, por ejemplo, las palabras de poder, ¿no? Que nos dicen que si tú las utilizas, el cerebro las escucha de una manera. También tenemos una metodología científica porque el proceso de ventas pues está muy relacionado con el método científico, ¿no? ¿Cuál es? Observar, experimentar, crear teoría y confirmar. Entonces, pues hay muchas cosas. Eh, También hay análisis de datos, ¿no? Estadística, qué es lo que compran, qué no lo compran. Toda la cuestión del marketing, la investigación de mercado, se basa en procesos científicos que son la estadística. Y entonces, pues tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten a definir si por ahí va el camino o no va el camino de la venta. Otra de estas es que tenemos a través de la cuestión hoy que se ha estudiado tanto el cerebro, cuáles son los detonadores, ¿no? Por los que la gente compra. Y normalmente, hoy en día, digo, desconozco muchas teorías porque lo que dice la gente en el área de las neurociencias es que la gente compra por miedo, compra por necesidad o compra por placer. Eso sería lo que dice la neurociencia. Entonces, pues la pregunta de los 64,000 pesos, como en mi época eran, dirías, bueno, ¿y si yo vendo tornillos? Pues entramos en seguridad, ¿no? Porque pues, si no está bien apretada la repisa, tómala, ¿no? Entonces, fíjense cómo va viendo ahí algo de ciencia. Ahora, según la misma ciencia, dice que entre más racional sea el discurso, menos se vende. ¿Qué quiere decir? Si tú vas a comprar, por ejemplo, una cámara fotográfica y te empiezan a hablar, sobre todo, esto es importante porque ya hoy también ya se sabe que el hombre y la mujer somos distintos en la parte mental, y si el vendedor le empieza a hablar
a una mujer de que la cámara tiene chorro mil milipíxeles, bla, 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 y otro le dice, es que con estas fotos usted va a sacar mejores fotos para su familia, ¿quién cree que va a vender la cámara? El que dijo que puede sacar mejores fotos a su familia. ¿Por qué? Porque así es el cerebro, ¿ok? Ahora, dentro de la ciencia se ve que los miedos generan vacíos, y esos vacíos hay que llenarlos con algo, ¿no? El valor de las cosas no es el valor monetario, sino lo que cada uno le da. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos cosas guardadas que para otra gente no valen nada, pero para nosotros tiene un valor sentimental? Por ejemplo, eh, yo traje un reloj, por lo menos, no sé, yo creo que unos 20 años, y pues mi reloj no era así una gran cosa, pero ese reloj tenía un valor sentimental porque fue el primer reloj que me regaló mi papá, ¿no? Entonces, pues, valor, por ejemplo, yo tengo una sensación con el café de que relaciono los buenos días de mi mamá y mi tacita de café caliente. Entonces, el café para mí tiene una sensación emocional. Y así como eso, investiguen ustedes todo lo que tenemos y entonces, pues eso es la ciencia ha encontrado esa parte, ¿no? Eh, por ejemplo, la ciencia ya encontró que las mujeres hablan más que nosotros los hombres. Entonces, pues imagínate un vendedor con una vendedora. Es distinto, ¿no? Ahora, todo esto también dentro de la ciencia generó técnicas, las técnicas de venta, ¿no? Por ejemplo, la técnica universal, observo, veo y vendo, la técnica IDA, atención, interés, acción, la técnica de spin, el pirámide, la PNLP, en fin, hay una cantidad de teoría, de técnicas que al día de hoy están basadas precisamente en la ciencia. No es lo mismo haber vendido con los estudios que se tiene en los años 50 que en los años 90 y que hoy en día, ¿no? Hoy en día la ciencia nos dice y la estadística que debemos de vender o tenemos que empezar a usar redes sociales, que cambió completamente el concepto de empresa, ¿no? A raíz de la pandemia nos dimos cuenta que podemos tener la empresa y podemos tener trabajo remoto con la tecnología, en fin, y que, por ejemplo, ahorita con Internet, pues yo ya no nomás le vendo a mi mercado local, sino también puedo venderlo al mercado mundial. Entonces, la ciencia nos ha llevado a eso, pero también dice que es arte. ¿Por qué se dice que es arte? Porque tenemos que ser creativos, tenemos que crear experiencias emocionales y a través de ciertas habilidades poder interactuar de manera interpersonal, conectar con el cliente, ¿no? Y entonces entramos al famoso ¿qué? Hay que hacer el rapport, hay que crear todo un ambiente, ¿no? Si tú observas Starbucks, ¿qué es lo que hacen los chicos de Starbucks? La tienda es un escenario, los chicos actúan y te dan una emoción, pero para poder actuar, ellos tuvieron que tener una capacitación, como cualquier actor, y el escenario, pues está basado en la ciencia, está basado en cómo tenerlo. Entonces, tú tienes que tener eso también, ¿no? Tienes que tener una creatividad, cómo vender, cómo presentar tu producto, ¿no? Otra es que te dicen que la venta es contar historias para atraer la atención. Por ejemplo, eh, contar una historia es los comerciales que nos ponen a veces, o cómo hace o cómo lograste que tal cliente pudiera tener tal éxito con tu producto, ¿no? Tienes que contar esa historia. Y contar esa historia implica el arte de saber hablar, el arte de saber comunicar, ¿no? Otro importante es el saber preguntar, ¿verdad? Porque también eso es importante porque muchas veces no tenemos ni idea cómo preguntar lo que estamos necesitando del cliente, ¿no? A veces preguntamos de una manera que el cliente, espérame, pues tú me agredas, ¿no?
Entonces, eso también es una forma de arte, ¿no? Otra es cómo presento el producto, ¿no? ¿Cómo hago mi show? Y de hecho esto me recuerda una película que es la de Megamente, no sé si ustedes se acuerdan, en la parte donde ya casi al final sale Megamente y le dice al otro, ah, te crees supervillano, ¿no? Y le dice el otro, esta ciudad es muy chica para dos supervillanos. Y le dice Megamente, ah, eres un villano, pero no un supervillano. Y el otro le dice, ¿cuál es la diferencia? Y él sale diciendo la presentación, ¿no? Y ahí ya ven todo el show de la película. Y efectivamente, la presentación de nuestro producto o el show que hacemos llama la atención y muchas veces nos compran por eso. Y otra parte es la emoción, ¿no? Tenemos que manejar emociones, tenemos que cuidar nuestro lenguaje corporal y eso lo hacen quienes, los artistas, los actores, ¿no? Para interpretar un papel, ellos tienen que cuidar su lenguaje emocional para dar la emoción, ¿no? Para entregar lo que están haciendo. Y esa manera, pues es como enamoramos a los clientes, dicen por ahí. O sea, en la manera como nosotros somos apasionados de lo que hacemos, lo contamos, se enamoran. Y para ello, exactamente, tenemos que ser pasionales, emocionales. Y actuar, tenemos que hacer un papel escénico para poderlo hacer. Y ahí, bueno, pues ya tenemos una cantidad de arte para cerrar una venta, ¿no? Que si es esto, que si ahora guardo silencio, que el que habla pierde, en fin. Aquí lo importante es que de veas que tienes elementos de arte y tienes elementos de ciencia, ¿no? Algo así como de loco poeta y músico, todos tenemos un poco. Entonces, en lo personal, a lo largo de tantos años, yo creo y he visto que es una mezcla entre el arte y la ciencia. Tú no puedes separar la ciencia, o sea, toda la información estadística, todas las neuroventas, todo lo que es el conocimiento psicológico, todo lo que es ahora la parte de tecnología, pero también tienes que actuar, también tienes que tener ese arte, tienes que tener esa filosofía. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, es uno de los puntos medulares porque, por ejemplo, de aquí viene que los vendedores tienen que ser extrovertidos. Y yo conozco muchos vendedores que no son extrovertidos, son introvertidos, y son muy buenos vendedores y hacen una escenificación perfecta. ¿Por qué? Es su don. Entonces, ¿qué es vender? Ya vimos, es un proceso. Y la herramienta para vender necesita ciencia y necesita arte. Entonces, hoy en día, pues, hay muchos elementos y la verdad es que hay que capacitarse, ¿no? Hay que capacitarse en la ciencia, lo que son las cuestiones estadísticas, psicología del color, eh, todo eso que tiene que ver, neurociencias, ¿no? Ahora no sé cuál, ahí estaba saliendo una nueva, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, tienes que estar al día de eso, pero también tienes que tomar esos cursos que te dan esas habilidades. Por ejemplo, un curso de redacción, por ejemplo, un curso de oratoria, un curso de, pues increíblemente, pero hasta saber vestirse, porque es parte del show en las ventas. Y bueno, también hay mucha gente que cuida su imagen y así como cuidas la imagen corporativa, también tendrías que cuidar la imagen personal, porque al final del día todo esto vende. Entonces, tú tomarás la decisión si te vas más hacia el lado de la ciencia o te vas más hacia el lado del arte. ¿Quién te va a definir qué es lo que necesitas hacer? Tu mercado. No es lo mismo vender en los mercados, por ejemplo, donde yo me desarrollo, que es más técnico, donde es más de ciencia que de emoción, que por ejemplo, vender ropa, que la ropa, pues sí importa algo la ciencia, pero es más de emoción, cómo me veo. Y para ello, pues hay que buscar luces y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿quién te va a definir hacia dónde tienes que tomar la mayor cantidad de elementos? Tu mercado. Y tu mercado, pues va a definir tu producto, va a definir tu show, va a definir qué elementos científicos necesitas
Y en función de eso, vas a decir que si la venta, en tu caso, puede ser 50 y 50 o 40 60 o 80 10, 80 20. Entonces, después de esto, pues creo que ya vas viendo como que no era esa clásica idea de cuando teníamos en los años 50, o que todavía hay mucha gente que la cree, que el vendedor era nada más bla, 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 y era mentiroso, ¿no? Hoy en día tienes que tener conocimiento de qué vas a hacer, conocimiento científico y tecnológico, pero además tienes que conocer cómo conectar con la gente a través de contar historias, tu vestimenta y tu forma de ver las cosas. Así que, mucha chamba, ¿no? Entonces, pues, nuevamente, es un tema bastante amplio que esperaremos irlo tocando poco a poco, pero pues hoy no me queda más que agradecerte que hayas estado con nosotros, que hayas participado escuchándonos. Y nuevamente, si este tema te gustó y te sirvió, compártelo a otro colega que le sirva. Y no me queda más que agradecerte que hayas estado este tiempo con tu servidor y decirte que esta semana que empieza tengas una excelente semana, mucha facturación, buena cobranza y que Dios me los bendiga. Y decirte que esto fue Operación Emprende. Soy tu amigo y servidor Eduardo Lara y nos estamos escuchando la próxima semana. Que Dios me los bendiga.